trabajo práctico, por ejemplo, que acredite el cumplimiento de estas horas de capacitación. Así que de esta manera termino esta presentación y ahora paso a presentar a quien va a estar a cargo hoy de lo que va a ser el primer encuentro del DITAF, que es el creador del dispositivo, que es el licenciado Diego Ariel Benevento, que es licenciado en Psicología, egresado de la UBA, es autor de una colección de libros, Familias en Llamas, también denominado Discapacidad, un nuevo desafío familiar, Discapacidad, Amparo a la Familia, del mate a la mateada, y el dispositivo de intervención temprano, Amparo a la Familia o Familias en Tramas. Se desempeña en áreas relacionadas a la niñez, adolescencia, familia y discapacidad. Ha ejercido su profesión en distintos hospitales, escuelas especiales, centros de día, organizaciones públicas y privadas, talleres protegidos y en su consultorio particular como psicoterapeuta de personas con discapacidad de su entorno familiar. Coordina grupos de estudio e investigación, es autor y encargado de la formación y capacitación necesaria para la implementación del dispositivo de abordaje a las familias que conviven con la discapacidad DITAF. Además, es convocado a los fines de supervisión de las intervenciones realizadas en este abordaje. Dicta seminarios en el país y en Latinoamérica para personas con discapacidad y sus familias, docentes, profesionales y demás efectores de la salud y de educación. Es colaborador habitual y consultor técnico de diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones relacionadas a la discapacidad. En el área social, apadrina la Escuela del Correo Salinas de Polvareda, provincia de Mendoza. Es piloto privado de avión, título obtenido en el año 2010 en el Centro Universitario de Aviación de La Matanza, provincia de Buenos Aires. También nos acompaña hoy en la capacitación la licenciada Patricia Libonati, que es licenciada en Trabajo Social, es técnico universitario en Minoridad de Familia, docente, también ha dictado la capacitación en proyectos sociales de la Universidad de San Andrés y la Universidad de Salud. Tiene una formación en intervención con familias en discapacidad, ex integrante de equipos de orientación escolar en escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos y hogar de adultos mayores. También es ex integrante de equipos de apoyo a la inclusión escolar y es ex directora de la ONG El Puente Verde. Es docente de la carrera de Trabajo Social y además, obviamente, actualmente coordina el Centro de Rehabilitación y Estimulación Temprana Redes de la provincia de Buenos Aires, de Monte Grande. Es capacitadora en el área de familia, discapacidad, fortalecimiento comunitario. Además, es capacitadora del área de extensión universitaria de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y además, es secretaria de la Fundación Gavito. Y yo, quien les habla, que soy abogada, actualmente coordino el Registro Único de Adopción de la provincia de Santiago del Estero y presido el Consejo Federal que nuclea todos los registros de adopción del país ante la Dirección Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Soy presidenta de la Fundación La Casita del Árbol, que trabaja aquí en la provincia de Santiago del Estero por la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Soy autora de un libro en donde narro la historia con la discapacidad de mi hijo Santiago, de 9 años, y también me desempeño en el área de infancias e instituciones y actualmente estoy cursando una especialidad en infancia e instituciones en la Universidad Nacional de Mar del Plata y soy la secretaria de la Fundación Gavito. A medida que vayamos transcurriendo esta capacitación, a mí me va a tocar abordar la temática relativa a la promoción de derechos, porque consideramos fundamental no solamente hablar de la persona con discapacidad y su familia, sino también hablarlas y abordarlas desde el lado de el carácter de sujeto de derecho y poder conocer para poder informar a todos quienes en algún momento lleguen a nosotros acerca de cuáles son sus derechos y las formas que tienen de hacerlos valer. Esa va a ser mi parte, que le voy a dar en un futuro,
ahora Diego ya va a avanzar en lo que es la capacitación de hoy. Bueno, gracias a todos por la atención y de nuevo bienvenidos. Es un gusto enorme compartir hoy con ustedes. Diego, tenés el micrófono apagado, no se escucha. Todo puede fallar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, agradecerles por estar aquí. Saludar a Carolina Agüero, que está cumpliendo años y está acá con nosotros, igual siempre en el frente, en la trinchera, a pesar de eso, porque en Santiago del Estero se festejan los cumpleaños una semana o 10 días. Y ya pasó el cumpleaños, pero ella sigue festejando, igual sigue acá con la capacitación y bueno, y devolviendo esto. Gracias Patricia, que también va a continuar con la capacitación y que también siempre estamos trabajando ahí en el frente. Y les quería comentar esto con respecto al DITAF. Si bien muchos de ustedes tal vez no lleguen a ser parte constitutiva del DITAF, pero es útil de que ustedes sepan de qué trata el DITAF, de que se capaciten en él, para que algún día en sus instituciones, en sus colegios o en sus familias, sepan de qué trata esto, sepan qué decirle a las familias, a dónde van a ir. Entonces, la capacitación de hoy va a servir para esto. Por un lado, para formar a los efectores del DITAF. Por otro lado, también para aquellos familiares o aquellos que estén interesados, se van a capacitar para entender qué es lo que ocurre en el interior de las familias. Entonces, esta capacitación va a estar abierta, aunque después no quieran hacer o lo hagan más adelante, el tema del entrenamiento y la pasantía, les va a dejar un acervo simbólico a la hora de encontrarse con nuestras familias en llamas. ¿Sí? Voy a ir compartiendo pantalla. Otra cosita que también pensamos hoy, la capacitación iba a durar 3 horas, la verdad que estuvimos hablando con muchos de ustedes donde no podían, y pensamos que íbamos a estar 1 hora y media, 2 horas, y después vamos a agregar otros encuentros en todo caso, porque bueno, sabemos que ustedes tienen familias igual que nosotros, y bueno, para que no quede pendiente lo que vamos a seguir trabajando. Entonces va a durar un poquito menos la capacitación, no vamos a comprimir los contenidos, sino que los vamos a ir desarrollando en otras capacitaciones. Hoy en la medida en que hable y que surjan dudas, las van transmitiendo por el chat. Igual al final vamos a tener un espacio para ir bueno, sacando las dudas. ¿Sí? Permítanme, voy a ir compartiendo un PowerPoint con ustedes. Me esperan un cachito. Arrancamos por el medio. Algo fundamental del DITAF, que ahora les quiero explicar rápidamente qué es el dispositivo y después desarrollarlo, es que el DITAF nace de este cuento, La gallina degollada de Quiroga. Esto es como una Biblia para nosotros, porque alguien hace muchos años describió lo que le pasa a una familia en shock y en peregrinación. Es un cuento que tenemos que leerlo y vamos a ir desarrollándolo. Fíjense en esta frase que surgió de esta lectura, que todos somos Berti y Mazzini, que son los protagonistas del cuento. Es un cuento muy, muy profundo, muy tremendo además. Pero lo que nos detiene para no ser ellos cuando tenemos a alguien con discapacidad es el entramado social, son las instituciones. Y el DITAF es eso que nos va a detener para no transformarnos en Berta y en Mazzini. En mis libros los tomo a Berta y a Mazzini como pacientes míos primero, y fracaso, como me pasó en mis intervenciones como psicólogo, que son familias que necesitan de mucho más que un psicólogo, que un médico, que un psicopedagogo. Ni siquiera un consultorio, un policonsultorio, necesitan un recorrido ideológico y teórico, técnico propio de la discapacidad.
Porque el problema que tenemos es que el abordaje de la discapacidad parte del modelo médico, del modelo positivista. ¿Y el modelo positivista qué hace? Trabajar con las partes. Trabaja con el individuo, con las conductas, con los órganos. El modelo positivista va aislando, entonces va a transmitir siempre un diagnóstico ligado al déficit. Y lo que nos enseñan a los profesionales, que no tuvimos familias con discapacidad y que fuimos a la universidad, es a la distancia objetiva con el paciente, a hacer una parcela, a separarlo de su entorno. Por eso un diagnóstico, desde este modelo, siempre nos va a hacer perder el rumbo porque parte de desafectivizar la relación. Y lo que pierde una familia con discapacidad son las distancias afectivas, las distancias simbólicas con el otro y con uno mismo. Entonces, el DITAF va a ser un dispositivo que va a reconstituir estas distancias, estos quiebres, estas fracturas que el shock del impacto genera en esta familia. Hay una cumbia ahí que escucho. Patri, ¿cancelás los micrófonos? Javier, deja el micrófono desactivado, por favor. Decí el apellido de Javier. No, él sabe. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy en esta charla, lo que nos dé este tiempo que pautamos? Vamos a ver las figuras o roles que genera el DITAF, donde ustedes pueden intervenir, la ética de la que parte este dispositivo, que está sostenido desde una ética, ¿cierto? Está pensado ideológicamente, el sustento teórico que tiene el DITAF, quiénes van a acceder al DITAF, cuáles son los objetivos, y si el tiempo nos da, ya arrancamos con las etapas de aceptación del diagnóstico. Vamos a intentar hacer este recorrido para que hoy sea una introducción, y para que la vez que viene puedan invitar gente nueva, ya que vamos a tener como la posibilidad, hasta la vez que viene, incorporar gente en el DITAF. Y el que quiere huir, huye también. Va a ser el momento oportuno, la próxima. Ahora, ¿cómo surge el DITAF? Primero que surge de los fracasos personales y de mis colegas de las distintas áreas de salud y educación en discapacidad. Al tener yo mi gemelo con discapacidad, vengo atravesado con esto desde que nací. Fui viviendo este desamparo, fui viviendo este maltrato sistemático desde los sistemas, que con el tiempo me di cuenta que no era a propósito, no era dirigido a nosotros, sino que es el entrenamiento que tenemos. Cuando me recibí como psicólogo y empecé a trabajar, me di cuenta que nos decían esto: no trabajen con la familia está molestando, son todos locos, ellos discapacitaron al pibe, o lo hacen peor. Lo que estamos haciendo ahí es generar más discapacidad, pero discapacidad familiar. Ahora, en el año 2019, en Santiago del Estero, hicimos un encuentro de instituciones nacional, también vino gente de Bolivia, de Perú, de Ecuador, donde en este encuentro, en una mesa de gestión, trabajamos qué nos pasaba con la discapacidad. A partir de este árbol de problemas nace el DITAF, ¿sí? Que lo tienen en pantalla, que en realidad es algo que todos sabemos, que es esta exclusión, es esta... No quiero leer este cuadro, ustedes lo podrán ir viéndolo, pero bueno, son los problemas que nos atraviesan a todos, donde se termina en el desconocimiento y el incumplimiento de los tratamientos, la no inclusión, que la inclusión es un fantasma, y lo más importante, que las familias y las personas con discapacidad, si bien tienen derechos, pero no saben cómo acceder a ellos. De este árbol de problemas que está acá, que también está a disposición para que ustedes lo vean y que lo amplíen, surge un árbol de soluciones. A partir de esto nace el DITAF, ¿cierto? Que es una forma para
suplementar los sistemas que tenemos de salud, de educación y el sistema jurídico-administrativo, suplementarlo de modo de que estas familias dejen de ser un obstáculo para los sistemas y que lo enriquezcan. ¿Por qué? A ver, yo soy el representante del DITAF como creador, pero en realidad lo que hice es capitalizar las voces de los profesionales y las familias en cuarta etapa que trascendieron el trauma. Entonces, la formación del DITAF es pensado por gente que vivió el trauma, no por gente que se lo contaron teóricamente. Esta es nuestra bandera, que nosotros estamos y estuvimos ahí, como la doctora Carolina Agüero, que con Santi comparte esto y ella sabe lo que pasa con las prepagas, con las obras sociales, bueno, desde su campo de la abogacía. Nosotros somos también un equipo de profesionales que tenemos familiares directos en discapacidad. Ahora, ¿a dónde apuntamos nosotros con el DITAF? Paso una más. Y esto es el corazón del DITAF. Quiero que se imaginen esto, para no dar tantas vueltas. Conocemos una familia que en el nacimiento o en algún momento le dan el diagnóstico de discapacidad, por ejemplo, de uno de sus hijos, o de un marido, o de un abuelo con Alzheimer o con lo que fuera. Esta familia queda en shock, queda tomada por estas representaciones, ¿sí? Este shock, si no sabemos cómo abordarlo, fíjense en la barra de la izquierda. La familia queda como obstáculo. ¿Por qué? Porque la familia no entiende lo que pasa. Nadie traduce, nadie sabe cómo intervenir en esto que colapsó sus representaciones. Entonces le quedan dos salidas a la familia. O quedan encapsulados en la etapa de shock, en un shock eterno, nunca sabiendo lo que le pasa, o empieza a peregrinar eternamente. ¿Qué es peregrinar? Esto lo va a ir después profundizando Patricia. Es ir buscando la desconfirmación del diagnóstico. Y ahí es cuando vuelven loco al resto de la familia, a su propio hijo, a su familiar y a las instituciones que los contenerían. Pero ¿qué ocurre? Las mismas instituciones de nuestro Estado, y también lo vemos en Latinoamérica, están en shock y en peregrinación. Por eso generamos que las familias sigan peregrinando. Como no hay un modelo interno que represente lo que le pasa a la familia, ¿qué hacemos? Empujamos a las familias al precipicio. Entonces, cuando quedan encapsuladas o en shock, las familias abandonan los tratamientos. Todos sabemos que hay ciertas familias que tienen a alguien con discapacidad que está escondido. Sabemos que tiene una discapacidad, pero no lo dicen. Esta gente, que si uno en un primer momento piensa que lo hizo de forma perversa, que no quieren aceptar, desde este dispositivo nosotros sostenemos que es el sistema el que lo hace. Porque es una reacción lógica esconder lo que no entendés. Nosotros tenemos que ir a buscar eso, y de eso va a hablar el DITAF. Entonces, si esa familia está encapsulada, no se efectivizan los derechos de las personas con discapacidad y se detienen los tratamientos y la tarea educativa. Entonces, afecta salud y educación y la parte de derechos. Cuando se ponen en peregrinación, que es cuando, por ejemplo, van a nuestra fundación y se van 10 veces, o van a un colegio, entran y salen, o te dejan el tratamiento en la parte más importante, que eso también lo va a explicar Patricia, la familia se refugia en la figura del eterno bebé. Mientras que sea un bebé, ese abuelo que está con Alzheimer, o ese hijo con discapacidad, o ese marido que tiene un diagnóstico por un accidente, uno sabe qué hacer. Mientras que está dentro de tu casa, vos tenés dominio. Entonces, estas consecuencias son las que generan nuestros sistemas. ¿Qué quiere hacer el DITAF? En cuanto sabemos que hay esto, ya en cuanto el médico transmite un diagnóstico de discapacidad, vamos a tener algún día un familiar en cuarta etapa o un profesional capacitado en el DITAF que se va a contactar con esa familia y lo va a invitar a nuestros espacios terapéuticos.
Por eso es dispositivo de intervención temprana. O en una escuela, en un gabinete, o en una institución pública donde encontramos a alguien con discapacidad, va a haber alguien capacitado que ya entra en contacto con esa persona, con esa familia, y que va a hablar el mismo discurso del trauma. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? A esa familia la vamos a invitar, primero que el terapón o ese profesional va a tener las herramientas para saber lo que le ocurre, identificar esto. Y después lo vamos a invitar en el proceso de la charla de la familia del actor olvidado, le vamos a hacer una entrevista que vamos a ir explicando, van a estar los talleres, que va a ser todos estos espacios que van a regenerar y reconstituir lo fragmentado por lo traumático. ¿Sí? Del mismo DITAF, de estas familias que van a entrar al DITAF, que entran, porque esta ya es nuestra experiencia. ¿Se escucha el tren? El marplatenses. Bueno, estas familias del DITAF que entran al dispositivo trabajando con nosotros o con ustedes ya capacitados, van a egresar como padrinos, como terapones, o a veces como profesionales para ir a trabajar con otras familias que recién comienzan. Entonces, los mismos talleres van a generar procesos terapéuticos y procesos de capacitación para nuevos talleres. Esto es lo interesante del DITAF. ¿Me explico con esto? Esa familia que entró en shock, que fue para talleres de primera y segunda etapa, que después pasa a los talleres de tercera y cuarta etapa, van a poder egresar, si lo desean, como capacitadores y formadores para nuevos talleres. Bueno, Carolina hoy explicaba bien el DITAF en estas dos columnas. Hoy estamos en la columna de la izquierda, que es la de formación de efectores, para que cuando estemos formados empecemos con la implementación de las estrategias. La formación de efectores van a ser este introductorio de 20, 25 horas, lo vamos a ir regulando también según los contenidos que demos. El entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento? Ustedes van a estar con los profesionales ya certificados viendo talleres de familias, como se hacen pero de forma presencial. Nos van a ver trabajar con las familias. Vamos a hacer trabajos prácticos, ¿para qué? Para ir preparándolos de manera que en la pasantía van a ser ustedes los que estén a cargo de estos talleres. Una vez que esto esté formado, decimos 20 horas, pero bueno, seguramente hay personas que van a necesitar de 40 horas, eso cuando ustedes se sientan seguros. Pero bueno, nos vamos a ir formando entonces, primero como espectadores, después como actores principales. Les quiero comentar un poquito los roles que genera el DITAF, este dispositivo de intervención temprana basado en talleres. El DITAF va a necesitar talleristas o coordinadores que van a ser profesionales o técnicos, que van a ser los que van a sostener la actividad, por ejemplo, un tallerista en cestería, un tallerista en cocina, en cerámica, ¿sí? Porque los talleres de primera etapa van a ser talleres con un contenido práctico, y un tallerista profesional, que va a ser un psicólogo siempre. ¿Por qué? Porque como trabajamos con poblaciones vulnerables, frente a una descompensación tiene que haber un profesional que pueda intervenir con esas personas que están en el taller. La otra figura que genera el DITAF es el terapón. ¿Qué es el terapón? Es el familiar que ya aceptó el diagnóstico, que pudo llegar a esta cuarta etapa y que tiene ganas de ayudar a esas familias que recién empiezan. ¿Sí? El terapón, vamos a decir que es una persona que ya tiene las representaciones y la ética vivencial de lo que le pasó al que recién está comenzando. Es la parte, yo diría que más importante del DITAF. Esto es la novedad. Es tener estas familias que ya hicieron este recorrido con patologías, porque acá lo importante no es la patología o el cuadro, sino lo que vive la familia.
porque en definitiva todos vamos a ir viviendo estas etapas de aceptación del diagnóstico. Va a haber gente que me diga, Diego, mirá, para mí es mucho esto de ser tallerista o terapón. Entonces tenemos dos figuras más, los padrinos. El padrino puede ser un profesional, un docente, un estudiante o un familiar en tercera o cuarta etapa que diga, mira, yo no me animo a llevar adelante un taller, pero lo que puedo hacer es acompañar a una familia. Y el padrino vendría a ser el tipo que los llama para venir a los encuentros, pregunta a ver cómo está, es quien los va acompañando en el día a día. Que eso también es parte de esta capacitación, cómo es el alcance de un padrino. Y el facilitador es todavía una figura que me dice, bueno, no quiero ser tallerista, no quiero ser terapón, no quiero ser padrino, pero quiero estar ahí. ¿Qué puedo hacer? Y ayudarnos a organizar esto, a llamar a la gente, ayudarnos a armar la rueda de sillas, ayudarnos a procurar los elementos que necesitamos para el DITAF. El facilitador es el que tiene una lista de Excel y dice, bueno, tal persona vino, no vino, la llamo, tiene que hacer tal consulta. Es como el sostén de este dispositivo, ¿sí? Entonces, son lugares donde uno puede ir accediendo. También un facilitador es alguien que no está en la institución, pero que hace las derivaciones. Por ejemplo, que puede ser uno de ustedes, como facilitador del DITAF, que sabe a dónde derivar y qué es lo que se hace en el DITAF. ¿Se explica un poco cómo es el dispositivo? Esto es para, vamos a ir profundizándolo, pero bueno, es un dispositivo basado en talleres, que nos vamos a ir formando con estas familias que vivieron esto, con las familias que ya están como en cuarta etapa, que sostienen este dispositivo desde lo teórico, y vamos a ir construyendo distintos lugares para comenzar con nuevos talleres. ¿Cuál es la ética del DITAF? ¿Por qué hablamos de ética y no de moral del DITAF? En realidad hay una moral de la discapacidad, que es la moral neoliberal, ¿cierto? La moral que busca que todo sea bello, que todo sea hegemónico, que responda a un modelo de salud y educación prefijado por representaciones del capital. La ética tiene que ver con algo universal. ¿Qué pasa? En discapacidad, como esas familias están en shock y esas personas con discapacidad no entran en el área de consumo, quedan por fuera de su representación de ciudadanos, quedan como consumidores. Ahora, como no consumen porque están dando la batalla en otro lado, quedan excluidos de las políticas públicas donde no hay representación para ellos. Por eso la ética del DITAF, ¿cuál es? Que queremos que una persona con discapacidad y su familia sean reconocidas como ciudadanos, no como consumidores. Queremos que sean incluidos en la sociedad, que la sociedad tenga espacios institucionales, geográficos y actitudinales, donde la sociedad tenga representación de esto que no es un fenómeno. La discapacidad no es un fenómeno, es parte de la vida. Y lo que queremos es que estas familias tengan la contención adecuada, no la contención desde un modelo de gente que no vivió la discapacidad. Queremos que nuestros profesionales y nuestros docentes se formen con familias con discapacidad y que hablen el mismo idioma, para que entiendan, por ejemplo, con un psicólogo que atiende una vez por semana, que vos cuando tenés a alguien con discapacidad, siempre te pasa algo. Y no es una resistencia al análisis. Es que un día se ahogó, el otro día tenés que ir a hacer una consulta, otro día pasó otra cosa. Lo mismo con un médico, con una escuela. O la locura que portamos en discapacidad que tiene que ver en realidad con lo que está pasando dentro de cada uno de esas familias. Como decía, la ética no es la moral. Otra cosa que sostiene este dispositivo y es fundamental y es parte de esta capacitación es el proceso de sexuación de las personas con discapacidad, ya sea en discapacidad profunda, donde no hay un movimiento social, hasta aquellas discapacidades leves donde hay un movimiento social. Pero ¿qué pasa? Las instituciones y las familias no saben qué hacer con un adulto en sexuación. Veo que hay una línea roja acá en el... Pero bueno,
debe ser una marca. Esto es muy importante. En el DITAF vamos a trabajar el proceso de sexuación. ¿Sí? Nos vamos a formar en eso. Seguimos un poquito más. ¿Cuál es el sustento teórico de este dispositivo? Bueno, es una serie de cuentos, de películas que representan la vida en discapacidad, artículos, partes legales que le vamos a ir pasando, y fundamentalmente estos libros, que son los libros que fui construyendo con esta familia, son mi recorrido, que tienen que ver con las etapas de aceptación del diagnóstico, cómo se atraviesan, y bueno, y lo que es el dispositivo en sí. Con respecto a estos libros, se pueden fotocopiar, se pueden compartir, ustedes nos van a ir pidiendo a nosotros, el que quiera lo puede comprar, nos van a ir pidiendo y le vamos a ir pasando la información de esto. Lo que es toda la parte que está en PDF, se lo vamos a ir pasando a medida que avancemos, y después vamos a tener la biblioteca del DITAF, donde va a estar esta información para que ustedes puedan acceder. Ahora, ¿para quién es este dispositivo? ¿Quién queremos que nosotros van a acceder a este dispositivo? Toda la familia, pero a partir de los 6 años por ahora, siempre dividiéndolo por grupos. Grupos que no van a estar determinados por una edad cronológica, sino por cómo aceptan, en qué etapa de aceptación del diagnóstico se encuentra. Que esto va a ser fundamental para ustedes. Ustedes tienen que salir de esta capacitación, que va a durar estos meses, sabiendo las etapas de aceptación del diagnóstico, identificarlas y sabiendo cómo actuar en ellas. Entonces, va a estar dirigido a grupos de padres, grupos de hermanos, grupos de tíos, esto con respecto a la familia. Con respecto a los actores sociales, bueno, en realidad el DITAF va a atravesar toda la sociedad porque lo que busca ¿qué es? Es que la sociedad hable el discurso de la discapacidad, no que las familias que atravesadas por la discapacidad hablen el discurso de lo que supuestamente es la normalidad. Entonces tenemos que invitar a toda esta gente, ¿sí? Y bueno, y el tercer punto, que son estas instituciones internacionales, que ya comenzamos como a gestionarlo con Bolivia, con familias del Perú, con familias del Ecuador, de Chile, algunas están, otras no, pero ya empezamos a trabajar a nivel latinoamericano. ¿Qué quiere este dispositivo? Esto se los resumo de esta manera. El dispositivo del DITAF quiere que esta minoría silenciada y excluida tenga voz en las políticas públicas o privadas que tienen que ver con ellos mismos. ¿Por qué un diputado nacional que es arquitecto y que no tiene nada que ver con la discapacidad define lo que pasa en la Cámara de Diputados en la Comisión de Discapacidad? A mí eso, como familiar directo de una persona con discapacidad, me encoleriza, porque no me representa. En lo personal, no me representa. Un médico que no vivió esto no puede hacer una política, o un abogado, o un psicólogo que no vivió esto no puede hacer una política que tenga que ver con un tema que no le compete. Entonces, es empoderar este colectivo, que es esta minoría que está silenciada. Y generar conciencia de que en realidad le tenemos que ir a preguntar al que lo está viviendo esto. Si no estamos haciendo una política cosmética. Y no me refiero a ningún partido político en particular, porque con nuestro equipo nos pasó con todos los partidos políticos, pasaba lo mismo. Y si ustedes se fijan en sus municipalidades, el director de discapacidad no tiene nada que ver con discapacidad. Y si tiene que ver, está ahí no por su talento en el tema, sino por una cuestión azarosa. Seguramente hay lugares donde no es así, y esa persona tiene que estar en el DITAF, tiene que estar acá con nosotros hoy, la tenemos que invitar. ¿Sí? Entonces, queremos generar representantes de esta minoría, ¿para qué? Para que enriquezca la sociedad, para que enriquezca estas instituciones que nos van a acompañar.
Ahora, esto no lo digo desde el enojo, sino desde el cansancio de todo lo que tenemos para hacer, ¿sí? De todo lo que tenemos para empezar a trabajar, desde todo lo que fue generando la evolución del sistema positivista, ¿cierto? Que está basado entonces en imágenes de perfección, en imágenes ligadas al consumo, en estereotipos, representaciones sociales determinadas desde la producción y no desde la subjetividad. Y esto es lo importante de la discapacidad. Cualquiera fuera, vuelvo con esto, adquirida, congénita, accidental, genética, es que nos rompe esos modelos de perfección y de justicia que traemos. Una familia en cuarta etapa aprende a vivir con lo que hay. Ya deja de renegar, deja de pelear, porque le está sacando energía al arte de vivir, que es donde va a ir el DITAF. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta con lo que vamos hablando? No hay preguntas en el chat por ahora, Diego. ¿No hay pregunta? Por el momento no. ¿Cómo vengo, Patrick? ¿Muy pesado? Yo no te voy a decir, que digan los demás. Yo no soy... Tremendo, que vos me digas que sos del equipo. No, me parece que es claro, pero bueno, porque yo lo sé, estaría bueno que pregunten lo que no entendieron, que hagan comentarios, que si quieren volver sobre algo de lo que no... Porque es como mucho contenido junto. Eso es así, es real. Bueno, y seguimos, pero van mandando por chat y me van parando, vamos a seguir con esto. En esta presentación, algún día lo que queremos con el DITAF es que los terapones que formemos, que son esas familias en cuarta etapa, que empezaron en shock y llegaron a la cuarta etapa, que algún día sean de la planta permanente de una municipalidad, que estén en un hospital, en una clínica, que estén ahí cerca del médico, porque, o del obstetra, o del gineco, la idea ¿cuál es? No es ir en contra de ellos, sino que estos tipos puedan hacer su laburo, o la maestra. Una docente de jardín de infante, que es muchas veces es la que da el primer diagnóstico de autismo, o de alguna discapacidad, o de algo que está ocurriendo, está sola, no sabe cómo transmitir. Si en ese jardín, está bien, ustedes dirán, Diego, dejá el alcohol y bajá la tierra, porque en un jardín no tenemos un gabinete, vamos a tener un terapón en cuarta etapa. Bueno, vamos a ir por eso, algún día lo lograremos. Pero si tuviéramos en ese gabinete, aunque sea rotatorio o que va circulando, alguien que está en cuarta etapa, habla con esa mamá en el momento en que le vamos a transmitir el diagnóstico y la acompaña fuera de lo que va a pasar en esa aula. Y ya la deriva al DITAF. Vamos a tener médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, ya formados, pero, insisto, la novedad es que no va a estar formado en la universidad, va a estar formado en la pasantía y en el entrenamiento. Va a haber compartido con esas familias y va a compartir el proceso de las etapas. Porque, ¿qué pasa? Cuando empezamos nosotros a trabajar, arrancamos con lo que nos llegó al consultorio o al hospital. Acá vamos a hacer un seguimiento de esas familias. Esto es lo que nos va a dar como una pauta distinta. Vamos a conocer y vamos a provocar el pasaje por las etapas. Y también, y esto es parte de la capacitación, vamos a saber qué hacer con las familias que no pasan a la otra etapa, porque no todos van a llegar a la cuarta etapa. ¿Por qué? Por cuestiones estructurales previas, por cuestiones ambientales, por cuestiones económicas. Nosotros desde el DITAF, cuando ubicamos una familia que queda en peregrinación eterna, no la vamos a ir a desarmar o sacarla del DITAF. Le vamos a poner suplementos para que esa peregrinación no afecte a ese familiar con discapacidad. Vamos a implementar estrategias determinadas para que esa familia haga su duelo, pero que no afecte a esa persona. ¿Sí? Entonces, esto es el DITAF en acción, esto es el ideal que tenemos. Que en estos espacios tengamos gente capacitada
en este recorrido. Algo muy importante del DITAF. Perdón, los comentarios del chat, Diego, dicen, Dale. claro todo, re bien, es mucha información, es llevadero, como vos decís, poner en palabra lo que pasamos, muy claro, o sea, en principio parece que se va entendiendo, así que seguí nomás. Bueno, perfecto. Acá Paula pregunta, me gustaría que te explayes sobre la idea de familia como obstáculo. Bien. Paula, y esto lo vamos a ir desarrollando porque esto es el centro del DITAF, es el corazón. A ver, la familia va a ser un obstáculo cuando recibe un diagnóstico porque perdió sus ejes, perdió su eje de relación física con el otro, perdió la palabra, perdió el tiempo, queda en una situación de emergencia o de inhibición. Entonces, frente a lo que le dice un docente, un profesional de la salud o un profesional del sistema jurídico-administrativo, o el vecino, o el pastor, o el cura, esa persona no va a saber qué hacer, no va a tomar esto que le dice y no va a poder accionar. Entonces, lo poco que tenemos, pero que hay con respecto al trabajo de las instituciones, se va a perder, porque estas personas no tienen un mapa para seguir estas indicaciones. Ahora, no es que no lo tengan por una mala voluntad, por una perversión, por un problema psiquiátrico de esas personas, sino por este embotamiento, por esta angustia, por este dolor que está viviendo. Entonces, si vos sabés lo que le pasa a esa persona, vas a saber cómo intervenir. Estos sistemas te dicen, tu hijo tiene tal cosa, como agua va. Tu marido va a tener Alzheimer. Vos decís, bueno, sí, hasta que te cae la ficha y empezás a buscar en internet o empieza la familia y te colapsó el sistema mental que vos tenés, tu sistema de representaciones. Entonces, cuando vos vas al neurólogo a hacer las órdenes, se te vencen, te perdés en el camino, te agarró un auto o te robaron tu auto porque te pasó esto, y se retrasó todo el proceso médico-educativo que va acompañando, jurídico que acompaña a las familias. Por eso, la familia queda como un obstáculo. ¿Y qué nos pasa a los profesionales o los que trabajamos en discapacidad? Los odiamos a la familia, porque siempre vienen con algún mogollón nuevo, con algún problema, que pasó esto, que la valva lo lastimó, que cómo lo miraste, qué dijiste, que el marido que se enfermó. Entonces vamos a cambiar ese enojo, porque lo entendemos como algo personal, creemos que está dirigido a nosotros, como algo necesario y lógico. Una familia en algún momento va a tener que procesar esta angustia. Ahora, y esta es la clave desde la psicología, la angustia no se procesa sola. Justamente lo que genera la angustia es la falta de un otro. El DITAF es ese otro que te va a acompañar. Y no es un único otro, porque ¿qué pasa con el terapeuta único en discapacidad? Si se muere, se casa, o tiene un hijo, o se enferma, esa familia vuelve al punto cero. Todos los terapeutas y profesionales y el sistema que lo atraviesan, todos tienen que compartir el mismo discurso y saber qué le pasa a las familias. ¿Me explico, Paula? Bueno, el DITAF, entonces, tiene dos partes. La formación que estamos haciendo ahora y un día la implementación. Los que se forman aquí van a hacer dos cosas. O decir, anda a tal lugar que están haciendo el DITAF, que es tal y tal cosa, que es lo que estoy explicando aquí. O yo soy el DITAF, soy parte del DITAF, vení, te vamos a acompañar. O algún día va a estar el DITAF directamente formando.
o sea, acopiando estas familias, reuniéndolas. Esto es lo que vamos a ir desarrollando. Esto un poco lo vimos recién, estas dos partes. Bueno, esto también lo fui desarrollando. ¿Cómo es este introductorio que vamos a ver ahora? Van a ser 2 etapas, 3 encuentros de 3 horas, que lo vamos a hacer en realidad 1 hora y media, por eso hoy les decía que vamos a cambiar con eso, donde, bueno, vamos a ir presentando el dispositivo y después aparece la parte teórica, que esto comienza el próximo encuentro. ¿Qué va a ser este encuentro? Vamos a trabajar las etapas de aceptación del diagnóstico. Esta tiene que ser su Biblia. Saber por dónde va a pasar la familia, qué duelo va a hacer la familia y poder identificar las etapas. En la segunda parte del DITAF vamos a trabajar la promoción de derechos. Todos tenemos que ser multiplicadores de los derechos de las familias y las personas con discapacidad. No vamos a ser abogados, ni psicólogos, ni médicos, pero vamos a tener la biblioteca de Alejandría. Vamos a saber dónde está la información. Pero para saber dónde está, yo tengo que tener alguna idea. Por ejemplo, muy interesante, yo hablaba con Eduardo de un comedor y me preguntaba sobre una cuestión de derechos, que yo no manejo, pero las maneja gente de la fundación. Empezamos a hacer como un recorrido. Él antes estaba solo con esto, ahora por lo menos tiene un grupo de locos que va preguntando por todos lados. ¿Sí? Que posiblemente no le demos respuesta a Eduardo con esto, pero nos activamos y empezamos a... Eduardo, en el caso que no le podamos dar respuesta, va a decir, no, es que yo no respondí. Bueno, no hay respuestas. Esto lo compartí con varias personas, la angustia que me generó esta consulta. Si la respuesta es positiva, él va a saber cómo resolverlo para otra situación y no va a necesitar de nosotros. ¿Sí? Por eso es importante la promoción de derechos. En algún momento de esta capacitación vamos a hacer, para el que quiera ser parte del DITAF, un trabajo, le vamos a hacer un trabajo sobre las etapas o sobre promoción de derecho. No va con nota, nos interesa la incorporación. El que quiera estar para informarse lo puede hacer sin rendir estos trabajos, ¿sí? Pero no va a tener la certificación en el DITAF. Ahora, por ejemplo, la veo a María Marta Espósito, que es docente y orientadora educacional. Marta me va a decir, Diego, yo estoy en un montón de cosas, no voy a hacer el DITAF. Pero te digo, Marta, quédate y repasamos las etapas y cuando vos derives del colegio sabés a dónde derivar. Entonces, este es el rol de... Porque ¿qué pasa? También nos derivan gente que no tienen ni idea de lo que y ya nos hacen perder tiempo. Una cosa es que María Marta nos diga, Diego, va a ir tal persona, me parece que está en segunda etapa. El papá está en tal cosa, la mamá en tal otra. De derechos nada, ya nos alivianó el laburo. No entramos en urgencia. ¿Sí? Por eso es importante la información que van a ir recibiendo ustedes. Si no, ¿qué pasa con el DITAF? Pasó uno rengueando y ya vino al DITAF. Ya lo mandaron a la Fundación Gavito. Entonces, movimos a los profesionales, a la fundación a donde esté funcionando el DITAF. Tenemos que saber de qué va este tema. O por ejemplo, Tiago, que es un adolescente que está en secundario, que muestra interés por esto. Bueno, él en algún momento, algún compañero que su familia atraviesa algo de discapacidad, va a decir, che, hay tal lugar donde pueden ir, o tal dispositivo, o tal material de lectura. ¿Sí? El entrenamiento del DITAF. En septiembre, cuando volvamos a la normalidad, expresión de derecho, vamos a volver todos con barbijos y vacunados, vamos a tener encuentros en la Fundación Gavito, donde ya vamos a tener familias citadas y funcionando en el dispositivo, y ustedes van a estar con nosotros viendo cómo son los talleres. Entonces, con lo que saben de teoría van a compartir estos talleres, van a ser parte del DITAF, van a estar con estas familias. Y quiero que recorran talleres de primera y segunda etapa y de tercera y cuarta etapa, para que sepan todo el recorrido de las familias. ¿Sí? Ahí también,
vamos a hacer un trabajo práctico, vamos a ir supervisando a ver qué lugar cada uno quiere tener ahí, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla cada uno en ese rol que va a poder adquirir. La pasantía de 20 horas, ¿qué va a ser? Va a ser 2 jornadas largas donde ustedes van a coordinar los talleres. Por supuesto con nosotros ahí. Pero van a ser ustedes los que movilicen estos talleres. En estas charlas vamos a ir dando los contenidos de los talleres, lo van a ver presencialmente hasta que algún día lo puedan hacer. ¿Sí? Y ahí van a tener la certificación del DITAF. ¿Cómo es el dispositivo ya funcionando? Primero, el dispositivo parte de una charla general, donde se invitan a toda la población con discapacidad, a tíos, abuelos, hermanos, no importa, no separamos a nadie, no importa la edad, sí que no tengan menos de 6 años, ¿sí? Los invitamos, para que primero, y esto es lo más importante, vean que no es un fenómeno. Cuando en Santiago del Estero teníamos 1.500 personas, familiares directos y docentes con discapacidad, en esta primera charla fue increíble. Muchos de ellos pensaban que eran ellos solos los que le pasaba esto. Entonces, partimos de una charla, en realidad son 2 charlas de 1 hora y media, que se llama El actor olvidado, donde a ellos les contamos las etapas, les contamos estos cuentos, estos libros, les contamos lo que le va a pasar. ¿Y qué genera esto? Que cada uno empieza a ver en qué etapa se encuentra la aceptación del diagnóstico. O en qué etapa se encuentra la suegra que siempre le está diciendo lo pobrecito, qué mal que tratás al nene, qué mala madre que sos, o pobre angelito de Dios y el otro es un diablo. ¿Sí? O esta catástrofe, se va a morir, el Alzheimer es tremendo, más vale pobre que se muera rápido, ¿viste? Y vos decís, esto te deja en shock. Entonces, en esas 2 primeras charlas, cuando se implementa el dispositivo, vamos a hablar de las etapas y cada uno se va a poder identificar a sí mismo ahí. Después de eso, vamos a hacer entrevistas familiares. Vamos a entrevistar a cada padre, a cada abuelo, y vamos a tratar de ver en qué etapa se encuentra y si ellos los pueden reconocer. Una vez que hicimos esta entrevista, pasan a los talleres. ¿Sí? Hasta ahí vamos más o menos. Entonces, una charla general, una entrevista individual, y después entran al dispositivo. Seguimos con el mismo cuadro. No sé por qué está acá, pero bueno, vuelve a estar aquí este cuadro. Es el DITAF. Bueno, esta charla la expliqué recién. Es un poco lo que va a hablar Patricia Vilo de las etapas, que es el corazón del DITAF. Estas entrevistas de admisión, tenemos protocolos, son entrevistas estructuradas. Porque como decía Carolina, ¿por qué este dispositivo tiene una patente intelectual y de producción? Porque si bien no somos positivistas, queremos algún día ir a la municipalidad de Almirante Brown o del Congo belga y decir, mira, este dispositivo tiene estas virtudes y estas flaquezas. Entraron 500 personas, pasó tal y tal cosa. Entonces, el dispositivo no es, por ejemplo, con los talleres, no es que el taller es una cosa que va pasando lo que sale, no. Está pautado, tenemos temas, tenemos los objetivos que queremos. Todo eso lo vamos a ir desarrollando acá. Es un dispositivo científico. Queremos medir y queremos saber si no hacemos peor de lo que estamos proponiendo. Y otra cosa, que el dispositivo, como es un organismo vivo, si nosotros logramos en estos encuentros que vamos a hacer de familias, que van a ser cada 2 años, ver, ir implementando las cosas que uno va aprendiendo mientras que lo va generando. Porque es móvil. Este es un dispositivo que cada lugar va a tener un formato distinto. No es lo mismo cuando, por ejemplo, dimos una capacitación del DITAF en el Alto de Bolivia o en La Paz. Esos 1000 metros de altura hacía que yo no pueda hablar y que requiera de oxígeno.
y que yo estaba en embotamiento. Entonces, el dispositivo va a ser distinto en el Alto que en La Paz, seguramente, y según las poblaciones que existan. Bueno, en las entrevistas de admisiones vamos a ver esto, en qué etapa está la familia para derivarlos al dispositivo. Bueno, esto es un poco el taller, van a ser talleres que siempre vamos a trabajar en rueda, van a ser talleres que van a tener una duración no más de 1 hora y media. Esto lo vamos a ir como profundizando en los encuentros, cómo van a ser estos talleres. Algo muy importante del DITAF. Eduardo está bostezando, tiene sueño, le vamos a hacer un cafecito, unos mates, Eduardito. Dale, aflojo, voy aflojando con esto, ahora arranca Patri un poquito. El lugar físico del DITAF. El DITAF no tiene que ver con la construcción, con lo edilicio. El DITAF, si vos lo tenés en el corazón, lo haces abajo de un árbol. Lo haces en un gabinete de 2x2. Porque lo que importa acá no es que haya un objeto físico. Lo que se pierde en discapacidad es el otro. Lo que importa es reconstituir un otro que sepa para dónde ir. Entonces, lo importante es nuestra formación y nuestro atravesamiento por las etapas. Es este papá y esta mamá en cuarta etapa, o esta docente, o este médico, que le dice a la mamá, mira, no sé qué hacer, no sé lo que va a pasar con tu hijo, pero conozco gente que le fue muy bien con esto y que sobrevivió a esto. Ya estás constituyendo un otro. Vale más eso que ser representante del FLENI en Argentina o del Garrahan. Vale más que vos sepas cómo va a ser ese camino de familia, que se reconstituya ese otro, que haya alguien a quien contar, que tu técnica. ¿Sí? Entonces, el lugar físico del DITAF puede ser una parroquia, puede ser un local, puede ser abajo de un árbol, puede ser en una escuela, puede ser en un patio, puede ser en la Fundación Gavito, puede ser en una plaza. ¿Sí? Es un dispositivo flexible. ¿Preguntas? ¿Cómo venimos con preguntas? Sí, Diego, preguntan para la gente del interior, ¿qué posibilidad va a haber de formarse, digamos, de hacer las pasantías? ¿Hay algún dispositivo virtual para el entrenamiento y las pasantías? Preguntan lo mismo de Neuquén, desde Córdoba y desde Catamarca. Sí, a ver, hay dos posibilidades. Una es que desde la Fundación Gavito o de ustedes juntemos fondos para becarlos y que puedan venir a hacer las pasantías acá. La otra es que juntemos fondos para que nosotros vayamos allá a hacer la capacitación. ¿Sí? Si hay voluntad, aparece, siempre aparece el recurso. ¿Sí? Porque ya tenemos un objetivo y un fin. Lo que sí que las pasantías y la parte del entrenamiento y la parte de la pasantía son presenciales. Ahora, por ejemplo, en Neuquén, cuando está avanzado el DITAF, ya podemos invitar a las familias, podemos hacer la parte de la primera charla, hacerla por Zoom con las familias, porque funciona muy bien también por ahí, y después, cuando va alguien del DITAF a ese lugar, hacemos los talleres donde ya trabajamos terapéuticamente con esas familias, con los profesionales, y también ya empezamos a formar a esas personas que hicieron la primera parte del DITAF. Lo que hacemos desde Gavito es el ejercicio de manguear. Siempre vamos mangueando algo. Entonces vamos pidiendo y algo va apareciendo en el camino. No sé, uno que conoce, no sé, la empresa Pluma y conseguimos los pasajes, otro que la municipalidad consiguió un recurso para un hotel y vamos viendo esto que pasa. ¿Sí? Pero digo, la voluntad está. Entonces, hay una parte que es práctica, que es necesariamente presencial, que puede ser en la fundación o donde están ustedes. ¿Otra pregunta, Patri? No, no hay más por ahora. Esa era una pregunta compartida. 3 personas planteaban la misma inquietud. Bien. De hecho, ahora
Patricia va a ir a Neuquén, a la parte de Catriel, o estoy diciendo, Río Negro, Sí, sí, Catriel, Catriel es Río Negro. donde la pandemia nos detuvo con el DITAF, pero bueno, ir a capacitar allá es volver a relanzar el DITAF, porque volvemos con la misma charla, que es la familia del actor olvidado. Convocamos al grupo, convocamos al público en general, a las familias con discapacidad, y ya arrancamos a trabajar con las etapas. ¿Qué queremos con los talleres? ¿A dónde van los talleres? ¿Y por qué usamos talleres en discapacidad? Que esto lo va a hablar mucho Patricia ahora en un ratito. Porque lo primero que se pierde es el lenguaje como lo conocemos. En un accidente de tren, en una guerra, en un diagnóstico sin pronóstico, se afecta la dimensión del lenguaje. Por eso, cuando un docente o un profesional o un abogado le está hablando a una mamá en shock, no entiende lo que le dice ni hace todo al revés, porque perdió su capacidad discursiva. Lo que aprendimos desde el grupo Brisna, que es un grupo que trabajó en el Hospital Belgrano con psicosis, es que cuando se pierde el lenguaje hay que trabajar en talleres. Y que ese taller va a vehiculizar el lenguaje de modo de vivir el lenguaje, no de explicar lo que pasa. Por eso necesitamos que haya un taller donde estén esas familias también, no solamente la familia en shock y el profesional, sino alguien que ya vivió eso. ¿Por qué? Porque el objetivo del DITAF es volver a reconstruir ese otro, un otro con esperanza, un otro fuera del déficit. ¿Sí? Lo que queremos en estos talleres es favorecer el pasaje por las etapas e identificarlas, y generar una trama, porque ¿qué pasa con una familia con discapacidad? Pasó a la tercera etapa de desesperanza. Se le complicó el diagnóstico, aparecieron otras cosas que no estaban, o no va a avanzar en tal área, vuelve a la primera etapa. Si vos no tenés un entramado para acompañar a esa familia vuelve a encapsularse, vuelve al shock, vuelve a guardarse. ¿Por qué se guarda la familia en esa cápsula? Por el dolor que tiene. Se quedó sin dinero psíquico, se quedó sin resto. Entonces, si vos no estás ahí, esa familia, hasta que sale de ese encapsulamiento, perdió el colegio, perdió las intervenciones, se le vencieron las órdenes. Entonces, eso es lo que busca, un entramado que acompañe a esa familia. Por eso esto del padrino, por eso lo del facilitador, ¿sí? Este es el objetivo del DITAF. Los talleres. Identificamos una familia en shock o en peregrinación. Los talleres que tenemos nosotros para partir son estos. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, en el lugar donde ustedes están es una zona donde, para decirlo de alguna manera, hay muchos cultivos, se puede hacer un taller de conservas. El taller va a ser una excusa, es encontrarnos a algo que no tenga que ver directamente con la discapacidad. Todos sabemos que el DITAF tiene que ver con esto, pero es empezar a imprincar o a unir lo traumático con lo vivencial. Por eso, tenemos la charla de la familia, el actor olvidado, la entrevista individual, y lo derivamos a un taller. Y le preguntamos, che, en estos talleres, ¿qué querés hacer? Ahora, ustedes dirán, ¿cómo una persona en shock va a hacer un taller? Lo que te dicen es esto, yo quiero hacer algo que no tenga que ver con discapacidad. Esta es nuestra experiencia. ¿Por qué utilizamos la expresión corporal, las danzas, las artesanías o la construcción con objetos de desecho? Como puede ser, por ejemplo, cerámica, instrumentos musicales. Porque lo van a ir viendo en la capacitación. No son casuales estos talleres, porque uno arma el cuerpo,
otro arma lo manual, otro rearma la inventiva. Son los 4 principios de Salmon que vamos a ir trabajando y que están afectados. Un taller de cocina que vuelve a hacer. Vuelve a armar varias dimensiones. La dimensión de volver a producir para un otro, que vuelva a haber un otro donde yo le puedo devolver algo de esto. Entonces, este taller va a estar dirigido a esas familias que perdieron el lenguaje o que toda su vida es una catástrofe o el discurso de la discapacidad. Insisto, lo importante de esto ¿qué es? Es que en ese taller va a acompañar un papá en 4ª etapa que ya vivió esto. Si vos a esa familia la ponés en un taller de 4ª etapa a hablar del proceso de sexuación, a hablar del tema de qué etapa está, se queda callada. ¿Por qué? Porque está colapsada. Necesita volver a la vida. Vuelvo con esto. Tenemos formatos de estos talleres, pero en realidad ahora por ejemplo tenemos un taller de cestería. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos parece que está capacitado en el tema, que tiene toda la posibilidad de generar esto, y bueno, vamos a generar un taller de cestería. ¿Por qué? Porque es algo con lo manual, es retomar con lo manual, es retornar con hacer algo con la nada, a veces con el desecho, con la creación. Es sacarlo del discurso de la discapacidad, pero introducirlos. No se olviden que no es que la cosa va a quedar en el taller. Esa familia, o ese papá, o esa mamá, o ese hermano va a ir pasando por los distintos talleres hasta que llegan al taller de 3ª y 4ª etapa, que es el del lenguaje. Esto, insisto, lo vamos a ir profundizando. Estos talleres vamos a buscar estos ejes. Construir la imagen de uno mismo, volver a encontrarnos con el otro fuera del déficit, crear con el cuerpo, con ese cuerpo colapsado por las representaciones, y sacar la mirada de la patología por fuera. Y lo que le pasa a estas familias en 1ª y 2ª etapa, ¿qué le pasa? Se dejan de juntar con los amigos porque todos miran al pobrecito, todos se angustian. Entonces le vamos a dar un lugar nuevo de encuentro en lo lúdico y con gente que habla el mismo discurso. Todos los que tuvimos a alguien con discapacidad siempre nos miraron, siempre estuvieron viendo ese fenómeno. Entonces esas familias se encapsulan. En estos talleres vuelven a recobrar esto. Pero insisto, la clave ¿cuál es? No hablar directamente de la discapacidad. Estás cerca de la guerra, pero no en la guerra. Y estás con gente que sabe, que supuestamente sabe esto. Entonces, tiene que ver esto. En estos talleres se van a ir dando charlas informales, pero que están estratégicamente determinadas por los terapones y los talleristas para que estas familias rearmen las dimensiones: tiempo, espacio, esperanza y la simplicidad del lenguaje. ¿Qué pasa cuando finaliza un taller? El que viene a un taller se tiene que ir mejor de lo que entró. Esto es el DITAF, ¿cierto? Ahora, ustedes dirán, ¿cómo se produce esto? Y uno quiere estar cerca del que sabe, ¿cierto? Vieron que dicen que uno tiene que tener varios amigos. Un amigo médico, un amigo mecánico y un amigo abogado. Ahora se agregó un amigo psicólogo y un amigo del DITAF. Ya tener esos amigos a uno lo siente más seguro, aunque el otro sea un desastre. ¿Por qué? Porque si te meten en cana está el abogado. Si te enfermas va a ir el médico a ver que no te saquen un órgano. Y si te meten en el manicomio te va a sacar tu amigo psicólogo, como hago con mi amigo Julito con Sánchez. Él sabe que lo puedo sacar enseguida de ahí. O tenés a alguien que te lleva un cigarrillo. Ahora, cuando vos tenés una familia en 4ª etapa, cerca tuya, por ejemplo, tenés un hijo con síndrome de Down que tiene 30 años, que ya vivió el proceso de sexuación, lo rajaron de todas las escuelas, no pudo entrar a laburar. Pero tenés una mamá que ya vivió esto y lo tomó bien, vos querés estar cerca de ella. Esto es el DITAF.
es que esa mamá va a estar al lado tuyo, no dándote indicaciones, sino compartiendo un espacio. Y con profesionales que acompañan esto. Ahora, si esta familia pasa estas 2 primeras etapas, logra salir de la peregrinación o del shock, vamos a hacer los talleres tradicionales, que es juntarnos en ruedas, hablar de lo que nos pasa. Ahora, no es que vamos a hablar de lo que se nos ocurre. En estos libros que hablamos que son la base del DITAF, tenemos los temas que se van a trabajar, en qué tiempo, en qué orden. ¿Por qué? Porque hay que reestructurar y también tenemos que medir y saber que lo que estamos haciendo con estas familias no los va a empeorar. Tiene que haber un psicólogo ahí, ¿por qué? Que el psicólogo puede estar directamente o supervisando, por si identificamos una familia con una patología mental previa, para intervenir en ese momento. ¿Sí? Acá hay uno de los temas que trabajamos, las etapas de aceptación de diagnóstico, los sentimientos de culpas y sus manifestaciones, los sentimientos de muerte que tienen esas familias, lo que pasa en la pareja, la familia, qué pasa con los hermanos, qué pasa con los abuelos. Todo eso se trabaja en un taller en forma de rueda. Si vos lo trabajas con alguien que está en shock, no lo va a poder vivir, porque necesita actuar el lenguaje. Recién en estas etapas, ahí sí el lenguaje va a estar funcionando. Que es cuando las familias te dicen, che, Diego, yo hago una terapia, empecé a hacer una terapia, o empecé a estudiar de nuevo, o a trabajar. ¿Pero por qué? Porque se reconstituyó eso que quedó afectado por el trauma. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, no hay preguntas nuevas. Demos un instante, capaz que hay alguna pregunta. ¿Quedó alguno o se fueron todos, Patri? No, están. ¿Hay gente? Hay gente. Bueno, avísame que si quedo hablando solo. Bueno, los objetivos, un poco ya los aclaramos, fundamentalmente es reconstituir ese otro que se pierde, un otro estratégico, anticipado y que vivió esto. Y el otro objetivo, ¿cuál es? Es generar cartas de esperanza. Por ejemplo, el libro de Carolina, que es un libro que le recomiendo, es el libro de una mamá que habló todo su recorrido desde que deseó tener un hijo hasta que se casó, hasta que nació y hasta que le dieron el diagnóstico. Ese libro, si vos se lo das a una mamá que recién empieza, tenés un referente o una película u otros cuentos de alguien que no habla en tono catastrófico. Las cartas de esperanza son el recorrido de esas familias que trascendieron al trauma. Por ejemplo, La gallina degollada de Quiroga es una carta de desesperanza. ¿Sí? No se lo podemos dar a una familia eso. Pero sí el libro de Caro. O los cuentos que fuimos armando con Carolina, ciertas películas que van hablando de este avance por las etapas, ¿sí? Los talleres van a generar esto, van a generar cartas de esperanzas escritas, o podcasts, o audiolibros, o la carta de esperanza vivencial, de esa mamá en cuarta etapa, o ese papá en tercera o cuarta etapa, que ellos van a hacer la carta en vida. ¿Sí? Ese va a estar compartiendo con el otro ese saber vivencial que tuvo. Bien, vamos bien, ya estamos terminando. Pero bueno, termino con lo mío y hay un ratito con lo de Patri, que vamos a arrancar con las etapas de aceptación del diagnóstico. La propuesta es que nos encontremos el 24 de abril a las 17 horas. ¿Sí? Lo vamos a confirmar esta fecha porque, bueno, estamos con la Fundación con algunas actividades, pero esa sería la fecha tentativa. ¿Hay preguntas sobre esta estructura del DITAF? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Está claro, todo clarísimo, excelente. Ahí entró otro mensaje, dice, Diego, muy buena y clara la propuesta. Bien. Ojalá que este año podamos hacer en noviembre el encuentro de familias, donde ahora va a ser un encuentro de capacitación, de formación, seguramente va a ser por Zoom, porque vamos a estar bajo la égida de
del COVID. Pero imagínense en unos años, en estos encuentros donde cada dispositivo funcionando diga, che, Diego, Patri, Caro, esto no va, o esto me fue mejor acá. Bueno, cambiamos la memoria descriptiva, seguimos como avanzando y reconstituyendo este modelo, porque lo que nos enseña la discapacidad es a la flexibilidad. Una flexibilidad estratégica, determinada, con claridad, pero que se recrea. Bueno, Patri, ¿vamos un poco con las etapas? Sí, teniendo en cuenta la hora, digo, si te parece bien, no me metería en detalles teóricos de las etapas, sí haría un panorama, contarles por qué es importante el conocimiento de las etapas y arrancamos específicamente la próxima, ¿te parece? Porque Estupendo. ¿Qué hora es? No tengo acá la hora. Bueno, pero ya nos pasamos de medio. Bueno, un poco también repasando todo esto que decía Diego y pensando que hay gente que por ahí hace tiempo que nos acompaña, y que por ahí esto que hablamos le resulta como más familiar, pero que también hay gente que se suma por primera vez, contarles de qué hablamos cuando hablamos de las etapas, por qué son importantes y a qué apuntamos. Diego, por supuesto, lo fue explicando, pero voy a profundizar en esto en forma general, sin explicarlas específicamente cada una hoy. Es importante conocer que estas etapas de aceptación del diagnóstico que atraviesa cualquier persona ante un diagnóstico de discapacidad o de enfermedad terminal, o ¿no? Estas cuestiones que nos afectan en cualquier momento de la vida, que es importante ampliar la mirada cuando hablamos de discapacidad y no pensar solo en una discapacidad congénita, en un niño con discapacidad. Nos puede afectar a todos en cualquier momento de la vida. El conocimiento, decía, de estas etapas nos favorece la intervención desde un lugar que abre la mirada y que no nos corre de juzgar, de enojarnos, de hacer intervenciones desafortunadas, ¿sí? Si nosotros sabemos cuáles son estas etapas, lo que hacemos es intervenir para ayudar a atravesarlas de forma menos traumática. ¿Se entiende? Digamos, estas etapas son lógicas, las atraviesa cualquier persona que atraviesa un trauma, pero no tienen una duración determinada, cada uno las atravesará en mayor o menor tiempo. Hay quienes no las atravesarán nunca, hay quienes se detendrán en alguna o en otra, pero si habemos más personas que, digamos, con esta mirada de ayudar a atravesar las etapas, digamos, el trauma se reduce, ¿sí? A ver, cuando hablamos de trauma, hablamos de la situación traumática, del diagnóstico, que como bien decía Diego, este primer diagnóstico es sin pronóstico. Nos dicen, la persona tiene esto y no sabemos qué va a pasar después, porque no hay representaciones para la discapacidad, nadie está esperando tener un hijo con una discapacidad, o que un familiar tenga un accidente y quede discapacitado, o uno mismo quedar discapacitado por un accidente o enfermedad. Entonces este primer diagnóstico sin pronóstico nos deja en shock, ¿sí? Y es un diagnóstico en general otorgado por alguien que no conoce esa familia, que no conoce los recursos de que dispone esa familia para procesar ese diagnóstico, ya sean recursos simbólicos, recursos familiares, redes, si esa mamá está sola, si esa está acompañada por la pareja, ¿no? Ante el desconocimiento total de la situación, se tiene un diagnóstico, ¿sí? No se sabe en qué situación está esa mamá desde, no sé, desde su psiquismo, si está preparada, si sufría de una depresión, si está acompañada por alguien, si, ¿no? ¿Qué antecedentes hay en esa familia de discapacidad? Si la discapacidad es en esa familia algo para lo cual hay representaciones o es algo absolutamente nuevo, ¿sí? Entonces el psiquismo colapsa ante este trauma del diagnóstico y se empiezan a atravesar estas etapas que decimos que son lógicas, pero no cronológicas, ¿sí? Apuntando un poco a lo que preguntaba Paula de la familia como obstáculo, cuando nosotros decimos la familia como obstáculo, no es que la familia moleste, sino que la evolución de la persona con discapacidad va a ser condicionada por la forma en que la familia atraviesa estas etapas. Si el atravesamiento de las etapas es menos traumático, la familia no va a ser un obstáculo, va a ser un facilitador, ¿sí? Si se queda instalada la cuestión traumática, sí
la familia, y por supuesto sin intención, se transforma en obstaculizador. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, en esto que decía Diego, en situar a la persona con discapacidad en el lugar del eterno bebé, perdón, voy a admitir gente que se desconectó y está ingresando, por una cuestión de protección, de no saber qué hacer si el niño crece, qué pasa con el proceso de sexuación de esa persona, qué pasa cuando tenga que salir A mí solo se me cortó. cuando tenga que salir a la escuela, o cuando la sociedad lo mire raro o lo discrimine, ¿no? Entonces empezamos con esos temores que hacen que nos encapsulemos, como decía Diego, y que eternicemos a la persona con discapacidad en un lugar de indefensión, en un lugar que obtura el aumento de su autonomía, cuando cualquier familia quiere lo contrario para sus hijos, sobre todo, ¿no? Pero a veces el no encontrar esta mano que nos ayuda a pasar las etapas hace que nos encapsulemos ahí. En las instituciones, que como bien decía Diego, también atraviesan las etapas de negación, después vamos a ir viendo los mecanismos que se activan en cada etapa, es también muy importante el conocimiento de las mismas, porque, como decíamos, no nos vamos a enojar si la familia, no sé, cambia de escuela, o cambia de institución terapéutica, o si la familia falta a las terapias, o si se enoja, ¿no? El poder leer todas estas cuestiones en clave de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a esta familia? ¿Qué etapa está atravesando? A ver, vienen a terapia, parece todo fantástico, pero hacia adentro están viviendo una situación, como nosotros decimos a veces, de guerra. Y nosotros les seguimos hablando en lenguajes de tiempos de paz. Y pretendemos que se sigan manejando como antes de la situación traumática, ¿sí? Entonces, esta es la importancia de conocer no solo las etapas, sino estos principios de los que hablamos y con los que invitamos a intervenir de acuerdo a la etapa. Muchas veces estas intervenciones se hacen de forma intuitiva. Muchos de ustedes lo habrán hecho, muchos se habrán transformado en terapones de alguien. Cuando yo decía terapones, yo decía, la gente nueva por ahí dice, ¿qué es el terapón, no? Es esta figura, este doble en batalla. Nosotros ponemos siempre el ejemplo de Sancho Panza, ¿no? El que apoya, el que acompaña y el que hasta sostiene la situación que la familia puede en ese momento. Aunque a veces decimos, es un delirio, bueno, es lo que puede la familia en este momento. Y muchos de nosotros a veces nos hemos transformado intuitivamente en terapones de alguien, hemos acompañado a una familia que no sabía qué hacer en el momento del diagnóstico, o acompañado a hacer un trámite, o asesorado en algo, ¿sí? Bueno, la idea es que esto deje de ser intuitivo y pase a ser estratégico, que todos podamos estar formados para facilitar el pasaje por las etapas de las familias que atraviesan un diagnóstico de discapacidad. Entonces, es esto básicamente, y cuando me quedé pensando en lo del delirio, ¿no? Vemos aparecer, por ejemplo, discursos tipo mesiánicos, es decir, este niño nació en esta familia porque nos eligió a nosotros, porque somos elegidos, porque estamos preparados para esto, porque teníamos esta misión en la vida, y uno probablemente no adhiera a esa mirada, pero si tiene claro que esta postura tiene que ver con una etapa lógica y que se va a superar, no confronta con la familia, ¿sí? Escucha, aloja, contiene, acompaña y acompaña justamente a pasar a la próxima etapa, ¿sí? Entonces, en los próximos encuentros nos vamos a ir metiendo en detalle en cada etapa, como les decía, en qué mecanismos se activa en cada etapa y en qué estrategias utilizar en cada etapa para intervenir para que lo traumático no sea tanto y para que, como decía Diego, se vaya recuperando la normalidad que se puede, ¿no? que teníamos previo a la situación traumática, sin perder de vista, como decíamos también, que no todos llegan a la última etapa, que no que porque llegamos a la última no vamos a volver a la primera ante otro impacto. No sé, una familia que por ahí tenía muy aceptado el diagnóstico, pero su niño tiene un episodio, no sé, de convulsiones fuertes, y esto nos remite inmediatamente al momento del shock otra vez, ¿sí? O momentos evolutivos, a veces es el momento del control de esfínteres, otras veces es el ingreso escolar, las dificultades para lograr una inclusión plena, todos esos
esos como palos en la rueda que se van encontrando, nos remiten nuevamente al momento del trauma y nos llevan nuevamente a primera etapa. Si tenemos cerca gente, digamos, como entrenada en esto, y además tenemos las estrategias, vamos a salir más rápido. Volvemos a primera etapa, pero no nos encapsulamos de nuevo en la primera etapa. Seguimos avanzando otra vez. Y otra cosa que me parecía importante, para no entrar, ya les digo, en lo específico, que entraremos en el próximo encuentro, es algo de esto que decían Diego y Carolina, del trabajo con poblaciones muy vulnerables que venimos haciendo en el interior del país hace un tiempo, que nosotros pensamos en este dispositivo, hoy lo hablamos como pensando siempre en una familia constituida, con trabajo, con una casa donde la mamá lleva al niño a la escuela, especial, común, cuenta con los terapeutas, con la obra social, ¿no? Bueno, pensar también esta situación de desamparo, de shock, trauma, en un contexto de vulnerabilidad social y económica, además, ¿no? Entonces, A mí se los me había cortado. No sé. Pensar también estas estrategias para trasladarlas a estos contextos, por eso decimos siempre de como que sean multiplicadores de este dispositivo para poder llevarlo a esas poblaciones donde ni siquiera llegamos a poder determinar en qué etapa están, porque son invisibles, ¿sí? Ya vamos a hablar de los invisibles, del encapsulamiento, esta gente que se cae del sistema directamente, donde a veces ni siquiera se llega al diagnóstico. Entonces, bueno, como ir pensando todas estas etapas y estas estrategias en todos los contextos, ¿sí? Son 7:45. Yo no me quiero meter más en lo finito, no sé, Diego, ¿qué te parece? Bien, yo lo que diría es que nombremos las etapas como para evitar el misteriómetro, porque bueno, hay gente que no, pero viste, hablamos de las etapas como una gran cosa, pero nombrarlas porque son las etapas del duelo, y bueno, decir que estas 4 etapas en realidad vienen aplicadas desde el duelo convencional, que cuando nosotros las aplicamos a discapacidad fueron modificándose primero en la persona y después en la familia. La etapa de shock y embotamiento, que es la primera etapa, la etapa donde la familia está en riesgo de vida, porque la familia está expuesta a accidentes, está expuesta por el grado de shock que tiene. La etapa de peregrinación o búsqueda de la figura perdida. La tercera es la etapa de desesperanza, que es cuando baja el diagnóstico, donde vos entendés y sabés que tu vida cambió para siempre, tu vida personal o tu vida familiar, la representación cambió. Y la cuarta etapa, que es donde te transformás en un loco lindo o flipó, ya se fue a la India, ya cambió, ya largó todo y dijo, bueno. Estas etapas técnicamente las vamos a ir como profundizando, pero en el camino de estos años descubrimos 2 etapas más, que no estaban en nuestros libros de psicología, de trabajo social, de derecho, que es esta etapa de encapsulamiento, que está entre la primera etapa de shock y la etapa de peregrinación, que es una etapa nueva, una etapa de estos invisibles, que es la gente que se montó al sistema y el sistema lo sacó. Por ejemplo, una persona que está en el interior y te dicen, andá al Garrahan, que está el mejor especialista. ¿Cuántas veces puedes ir al Garrahan? Si en tu casa morfás con lo que hay día a día. Y vas una vez, cuando no podés volver, te sentís culpable, mala persona, y si volvés ahí te retan porque fuiste 6 años después. Y si una docente te dice, hacé tal cosa, y vos no lo hacés porque no pudiste, porque no lo entendiste, te retan, pero no. Entonces, ¿qué hacen esas familias? Se salen del sistema, quedan como invisibles. Esa etapa la vamos a laburar porque está todo el tiempo atravesándonos a todos. Y la otra etapa que descubrimos es la quinta etapa, que es cuando esa persona con discapacidad fallece. ¿Qué nos pasa a los familiares con discapacidad? Decimos, por favor, que yo no muera antes que él o que ella para acompañarlo, para estar ahí. Ahora, ¿qué pasa si un día se muere esta persona antes que nosotros?
¿qué nos va a ayudar ahí? Si toda nuestra vida estuvo determinada en esta quinta etapa, que es la etapa del vacío. Es una etapa donde vos te encontrás con que todo lo que habías armado, con que todos esos mecanismos de defensa, con todas esas estrategias, quedan en la nada. Entonces, estas son las etapas. En realidad son 6 etapas, una es una subetapa, la otra es una etapa nueva, que es la quinta etapa, que vamos a ir desarrollando. Con la quinta etapa tenemos que hacer un DITAF algún día para la quinta etapa, porque todos los que perdimos a alguien con discapacidad nos quedamos en la nada, no hay nadie que nos aloje. Un docente no sabe si te llama, si no te llama, el psicólogo no sabe qué hacer, no sabe si... Bueno, eso es otro desafío que tenemos. Entonces, para cerrar hoy, tenemos las etapas y después, ¿por qué hablamos de principios para trabajar en las etapas? Porque como somos humanos, no hay recetas, sí hay direcciones y sabemos qué afecta el shock. Entonces, estos principios te permiten pensar estrategias, ¿sí? Como el DITAF. Por eso el DITAF es móvil, porque está basado en principios y no en fórmulas. ¿Sí? Que son los principios de Thomas Salmon, que fue un psiquiatra que trabajó con aquellos afectados desde la Primera Guerra Mundial, la población civil y militar que estuvo expuesta al conflicto bélico. El tipo trabajó con el estrés postraumático, que es lo que viven nuestras familias en llamas. Esto lo adaptamos a discapacidad. ¿Por qué? Porque la ciencia no llegó a pensar la discapacidad como objeto propio, discapacidad y familia, quiero decir. Entonces, bueno, ¿algún comentario, Patri? Si no, vamos como cerrando o abrimos a preguntas. No hay nada en el chat. No hay preguntas, en realidad dice por acá bien, excelente discurso, preguntas si quieren hacer, de hecho si quieren abrir los micrófonos y hacer preguntas, estaría bueno en los últimos 5 minutitos. Alguien levanta la mano si los veo, si no me avisan por el chat. Bueno, vamos dando tarea mientras que piensan la pregunta. Estaría bueno que para la próxima, con este mes, lean las etapas. Uh-huh. O las repasen, o las lean de nuevo, para ir incorporando estas etapas. En los libros tenemos cuentos y películas. Estaría bueno también esto, empezar a adelantarnos para que en el próximo encuentro puedan ver las distintas películas que tienen que ver con el tema, para saber de lo que estamos hablando. Aprovecho que perdón, para ¿bien? pedirles a quienes no se comunicaron por mail, que solo enviaron el formulario, por error no pedimos el mail en el formulario, así que les pedimos que envíen un mail a la dirección que figura en el flyer, fundacion.gavito@gmail.com, y ahí podemos mandarles material, ¿sí? Al tener sus correos nos resulta más fácil. Y por otro lado, que quienes se conectaron con un nombre que no es, por ejemplo, algunos tienen un número de teléfono, que por favor nos pongan en el chat su nombre y apellido para poder registrar como que estuvieron presentes, ¿sí? Marcela, por ejemplo, está solo con apellido, con nombre, Laura también, Lourdes, que nos pongan los apellidos, por favor, y quienes están con el número de teléfono nos pongan quiénes son. Me piden si podemos pasar hoy los posts de los textos y demás, los vamos a pasar por mail, ¿sí? Si quieren les adelantamos alguna de las películas, pero los cuentos, bueno, como dijo Diego, La gallina degollada, Después del almuerzo, que es un cuento de Cortázar, Final del juego, también de Cortázar, La invención de la soledad, de Paul Auster, y después les paso los nombres de las películas. Sí, no se preocupen, que les vamos a pasar esto de forma por mail para que ustedes lo tengan ustedes ahí, para empezar a interiorizar de este otro discurso de la imagen lo que le pasa. Hay películas que son chinas o de la India, donde se ven las etapas estas
con otro idioma o con otra cultura. Esto es lo que nos atraviesa como estructura humana, ¿cierto? Estas etapas las vamos a vivir todas. Todas y todos. Entonces, no vamos a sacar horas del DITAF, lo vamos a alargar por un tema de recepción, por un tema de tiempo, por un tema de preservarlos a ustedes, de no volverlos locos con tanta información, lo alargaremos, pero vamos a ir como reduciendo a 2 horas la capacitación, ¿sí? Me Por otro piden lado, perdón, es fundacion.gavito@gmail.com, lo escribo en el chat. ¿Sí? Y una cosita importante es que hasta el próximo encuentro podemos invitar gente que no tenga nada que ver con este primer encuentro, ¿cierto? Hasta el próximo encuentro vamos a hacer un repaso y arrancar con las etapas. O sea que podemos reinvitar y bueno, y comenzar. Y como decía al comienzo, no solamente gente que va a ser certificada, sino aquel que quiera escuchar la capacitación, ¿sí? Que le sirva para formarse o que esté en una institución y que después le sirva para derivar o para continuar con nuestro trabajo. Bueno, si les parece cerrar el encuentro, entonces, ¿nos surgieron preguntas? No, dicen muy claro, que algunos se van con muchas preguntas para seguir aprendiendo. Nos vemos en abril. Muy claro e interesante, gracias. Bueno, eso. Gracias a todos, a todas. Nos vemos, les estamos confirmando la fecha del encuentro de abril. ¿Mm? Pero bueno, en principio sería el 24, ¿no? 24, 17 horas. Bueno, tienen a disposición el mail de la Fundación para seguir trabajando y bueno, buen fin de semana para todos. Gracias a todos. Gracias a todos, un abrazo. Chao, Muchas gracias. Gracias. Chao, Buenas hasta tardes. abril. Chao, gracias. Buen fin de semana. Chao, gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Gustavo. Chao, Mari. Gracias. Bueno, gente, nos vemos. Besitos. No lo había cerrado. Hasta luego. Hasta luego. Ahí me... Estoy buscando porque me pasaron nombres. Bueno, chao chicos. Hay algo Caro. que... ¡Qué lindo! Feliz Gracias. cumpleaños. Ya Que tengo la pases invitados bien. aquí en casa. Chao. Felicidades. Salud. Gracias. Chau a todos. Chau, Patri. Chao, Diego, nos vemos. Yo no cierro Hasta luego. porque estoy rescatando datos del chat, por eso no cierro. Bueno, Ya los rescaté. ¿Sí? ¿Listo Sí. ya? Ya hice la lista. Había un nombre de un hombre y una mujer que no los encuentro. ¿Lo copiaste? Ya copié los que estaban en la lista y copié los que aparecían con nombre de otra persona, que no los tengo en la lista. Perfecto, listo, Yani, entonces cierro. Gracias. Vale. Chau, Pati. Chau, Chau, Diego. Janel, ¿Qué? Janel, sí. escuchame, ¿vos tenías un familiar ahí en Mendoza, en Potrerillos? Sí. Después hablamos a ver si paso mañana o pasado por allá. Bueno, dale. Dale, buenísimo. Dale. Beso, Diego. Chau, chau.